Draw Steel es un nuevo juego de rol de fantasía orientado a la acción creado por MCDM Productions. MCDM Productions es una empresa muy reconocida que desde hace años han creado contenido de terceros para la quinta edición de Dragones y Mazmorras. James Introcaso como líder de diseño o Matt Colville como fundador, director de guión y de diseño son algunas de las personas que forman parte del equipo de MCDM. En el manual de héroes del juego, James cita: "Realmente me encanta trabajar con MCDM, pero me gustaría trabajar en juegos de rol originales algún día". A lo que Matt le respondió: "A mí también. Hay muchísimas cosas que quiero hacer". Y así llegaría el proyecto que ha nacido para que rolear en un mundo de fantasía, ya sea como jugador o como director, sea épico, heroico y sobre todo divertido. Fantasía, cinematográfica, heroica y táctica. Estas son las 4 palabras que definen a este juego de rol y lo diferencian de muchos otros que, aunque comparten ciertas similitudes, se construyen sobre unas bases y mecánicas algo distintas, como puede ser la llamada de Cthulhu, Daggerheart o Shadowdark. Veamos qué significan estas palabras. La estrategia es qué vamos a hacer. Liberar a un prisionero, acabar con un asedio, robar un tomo de conocimiento antiguo, son objetivos a largo plazo. Y la táctica es cómo vamos a hacer estas cosas. ¿Vamos a rodear a los enemigos? ¿Vamos a acercarnos sigilosamente? ¿Acabamos uno a uno con ellos o matamos a su líder? En un juego táctico el posicionamiento es importante, y por ello en Draw Steel los encuentros se desarrollan en una cuadrícula. Los efectos y las distancias se miden en cuadrados. Esto significa que no hay ningún tipo de ambigüedad a la hora de entender el encuentro. Todos los jugadores se concentran en el mismo problema y conocen su posición respecto a los enemigos, siempre y cuando estos sean visibles, claro. El juego en equipo importa, y con ello el orden de combate, que a diferencia de la quinta edición de Dragones y Mazmorras, no tiene orden de iniciativa, sino que los bandos se van turnando y cada uno de los bandos elige cuándo actúa cada uno de sus miembros. Esto consigue que puedan darse situaciones en mesa como: ok, si utilizas tu golpe conmocionante contra ese soldado y me lo quitas del camino, yo puedo utilizar mi habilidad Adelante, escuadrón, y ponernos cuerpo a cuerpo contra el capitán de los no muertos. Siempre se te presenta más de una opción, y nunca resumes tu turno en dar un golpe con la espada. Con Draw Steel buscan que realmente sientas que estás resolviendo un problema, y no que simplemente estás reduciendo la vida de tus enemigos a cero. A medida que avances en la aventura con tus compañeros de equipo, los conocerás mejor y descubriréis nuevas sinergias y tácticas que serán únicas en vuestra aventura. La siguiente palabra es heroica. Y con esto quieren decirnos que se asume que generalmente los personajes que llevaremos buscarán hacer lo correcto, aunque ya nos dejan claro que no por ello tenemos que limitarnos y podríamos tener una campaña en la que nuestros personajes sean mercenarios en un mundo moralmente ambiguo. Otro de los factores de la palabra heroica es lo que ocurre en pantalla, por así decirlo. Por ejemplo, en Indiana Jones no vemos como Indiana va a la armería por munición, o en Star Wars no vemos como Leia Organa prepara el papeleo para el Senado. Todo esto ocurre realmente, pero no lo estamos viendo. De la misma manera, en Draw Steel no tenemos que llevar el seguimiento de cuántas provisiones tenemos, si nos hemos quedado sin antorchas o cuánto oro tenemos. Básicamente nos preocuparemos de lo que se preocupan en las películas o en los cómics. La palabra cinematográfica está muy relacionada con heroica, y es que han buscado que las habilidades y características que tienen nuestros personajes sean bastante sugerentes sobre lo que hacen realmente. Por ejemplo, el Shadow, que es una especie de pícaro con magia de sombras, tiene una habilidad llamada En medio de toda esta confusión, que te permite alejarte de cuerpo a cuerpo de un enemigo y volver a una posición segura. Imaginar las acciones ocurridas durante un encuentro hacen que todo se sienta como una especie de película. Y por último, fantasía, que se podría resumir en que hay dragones y cosas fantásticas. Aunque en Draw Steel no se quedan en eso. Todos conocemos la Europa fantástica medieval con caballeros a caballo y hechiceras en torres. Vasloria es el análogo a esta fantasía dentro del universo de Draw Steel, con enanos, orcos, elfos y humanos, pero es la ciudad de Capital la que, siendo la más grande de esta era y cualquier otra era, tiene muchas otras ascendencias y muy distintas entre sí. Además, también podremos explorar el Timescape, que es algo así como la fantasía espacial o el multiverso de Draw Steel, en el que podremos encontrar ascendencias avanzadas tecnológicamente, entre muchas otras. Si ya estás familiarizado con otros juegos de rol que utilizan el sistema de fantasía de 20, hay ciertas diferencias que los creadores querían destacar. Lo primero es que a la hora de crear un personaje las opciones son muy distintas. La clase Conduit no es simplemente un clérigo. Tiene ciertas similitudes, pero no es un clérigo. Las ascendencias y clases de este sistema son muy variadas y cada una es única en lo suyo. Las penalizaciones y bonificaciones son más pequeñas. La mecánica principal de Draw Steel es el Power Roll, que se trata de tirar 2 de 10 en lugar de un de 20. Esto hace que matemáticamente tener un +1 o un -2 en una tirada tenga un gran impacto. Las habilidades de Draw Steel hacen daño automáticamente, y es que esto es una de las claves para hacer Draw Steel tan divertido. Cuando tienes una mala tirada, tienes un resultado de tier 1, que es el peor.
pero siempre haces algo, siempre estás progresando. Nunca hay un turno en el que no hagas nada. Otra de las diferencias es que no necesitas descansar todo el tiempo. Con mecánicas como las victorias, las recuperaciones o los recursos heroicos, que vienen a sustituir a los espacios de hechizo, consiguen que los héroes siempre estén intentando empujar al siguiente encuentro, a la siguiente victoria, y que los descansos sean algo menos frecuentes. Hay muchísimas habilidades y muy específicas. No hay una habilidad como atletismo, por ejemplo, sino que hay una para saltar, una para escalar y otra para nadar. Con esto consiguen que los personajes sean mucho más únicos y personalizables. Y por último, una similitud con D20. Y es que no tienes que hacer todo al pie de la letra. Si en algún momento se te olvida alguna regla, puedes inventártela. Siempre y cuando todo el mundo se lo esté pasando bien, perfecto. Y esto sería, a rasgos generales, lo que define a Draw Steel. Las ascendencias, la cultura, los combates, las negociaciones o las complicaciones son muchas otras de las mecánicas incluidas en Draw Steel que te permitirán dar vida a tus historias heroicas y disfrutar de una experiencia de juego única, emocionante y sobre todo divertida.